Hola, hola a todos, bienvenidos a esta charla. ¿Quién no tiene algún conocido o familiar que tenga algún problema de colesterol o que le hayan comentado que tiene el colesterol alto o con dudas respecto a cómo manejar los lípidos en nuestro cuerpo? Bueno, la razón de esta charla es justamente aclarar las dudas que puedan tener, pueden ir preguntando al final de esta y les doy la bienvenida a este día. Partamos con la pregunta base. ¿Qué significa para mi salud tener colesterol alto? ¿Es importante o solamente un valor de laboratorio que tengo que tener presente? Partamos diciendo que el colesterol es un tipo de grasa, se encuentra en la sangre, proviene de los alimentos fundamentalmente, pero es necesario para nuestro cuerpo. No todo el colesterol es malo. De hecho, si no contamos con colesterol en nuestro organismo, no podemos desarrollar ciertas hormonas, algunas vitaminas como la vitamina D, ácidos biliares, ni las células pueden sintetizar sus membranas. Por lo tanto, nosotros requerimos de colesterol para poder subsistir. Gran parte del colesterol presente en nuestra sangre viene de la alimentación, pero también cuando la alimentación, por ejemplo, es escasa, nuestro hígado funciona de respaldo, produciendo colesterol propio. Y no todos los colesteroles son lo mismo. Tenemos colesteroles que son saludables y otros colesteroles que realmente pueden significar un daño para nuestra salud. ¿Cuáles son estos últimos? Tenemos las grasas trans. Las grasas trans son las que uno puede encontrar en las galletas, en las frituras, en las margarinas, en los postres, pasteles. Ese tipo de grasa es perjudicial, como también las grasas saturadas. Estas se encuentran como en la foto acá, en embutidos, quesos altos en grasas o lácteos altos en grasa, y en carnes que son ricas también en grasa. Por lo tanto, si uno tiene que manifestar una distancia con cierto tipo de grasas, tendría que ser con estos dos. Muchos hemos escuchado los términos de que tenemos colesteroles buenos o colesteroles malos. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata esto. A la molécula LDL se le denomina el colesterol malo, mientras que al HDL le decimos el colesterol bueno. ¿Y por qué es esto? Cuando uno ingiere un alimento que es rico en grasa, este es absorbido a nivel del intestino. Del intestino pasa a la sangre a través de unos transportadores que se llaman lipoproteínas. Estos lo llevan al hígado, donde se almacenan y posteriormente son distribuidos por estas mismas lipoproteínas a las distintas células de nuestro cuerpo. Y aquí la célula va a utilizar estos colesteroles para sus funciones básicas, que son estas vitaminas, como les decía, la vitamina D, otro tipo de hormonas y membranas. El colesterol restante de este proceso, en el fondo los ésteres de colesterol que ya la célula no va a ocupar, son devueltos al hígado. Esta devolución también requiere de un transportador y en este caso el transportador es el colesterol bueno, el colesterol HDL. ¿Y por qué le decimos así? Porque su función es el retorno de estos colesteroles al hígado para que puedan ser eliminados de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno tiene alteración de este metabolismo lipídico? Acá en este caso, la lipoproteína transportadora, la LDL, a la que le decimos el colesterol malo, se oxida. Por distintos procesos entra en oxidación. Y esto hace que cambie su forma y también modifique su función. Por lo tanto, ya no se dedica fundamentalmente a llevarle el colesterol a las células, sino que también lo lleva a las arterias. Y en las arterias se encarga de depositar este colesterol en la cara interna de las arterias. Esto genera acá en el lumen arterial una serie de procesos inflamatorios que finalmente van a hacer que esto perpetúe en el tiempo y van a seguir depositándose estos colesteroles en la pared de la arteria. Esto tiene un nombre. Cuando este colesterol sobrepasa los niveles que son saludables y nos generan enfermedades y aumentos del riesgo cardiovascular, le decimos dislipidemia. Mientras más elevado el colesterol, tenemos evidencia de sobra que nos habla de que uno aumenta el riesgo de sufrir no solamente infartos al corazón, sino que infartos cerebrales y a la vez mortalidad por cualquier causa. Y si se fijan, este es un estudio muy conocido, pero miren la edad, 35 a 57 años. Sin duda, mientras uno más edad tiene,
más enfermedades acumula, por lo tanto tiene otros factores de riesgo asociados y es más frecuente que ocurran estos eventos. Pero también ocurren en la gente joven. ¿Por qué? Porque nuestro sistema y calidad de vida está cambiando, estamos más acostumbrados a los alimentos procesados, hay más índice de tabaquismo y todo esto va perjudicando nuestra salud. Por lo tanto, no importa la edad, no importa el sexo, esto es algo que nos incumbe a todos. Y acá entra otro punto. Casi el 40% de los pacientes que tienen infartos al corazón tienen colesteroles normales en su perfil lipídico. ¿Y esto por qué se produce? Porque estos eventos, ya sea infartos u otros, no solamente dependen del colesterol, sino que también dependen de otros factores que también los llamamos que son de riesgo cardiovascular. Entre los principales, ser diabético, ser hipertenso, no hacer actividad física, o sea, ser sedentario, ser obeso, fumador. Todo esto contribuye, ya sea uno de ellos o la sumatoria de ellos, a que empiece a aumentar nuestro problema y así aumentar nuestros riesgos. Lo bueno de esto es que son todos modificables con cambios conductuales. Si bien es algo que uno aconseja siempre hacer, no es tan fácil de cumplir, pero uno tiene que poner un poco de voluntad al respecto. Estas son las estadísticas del INE entre el 2016 y 2017 que habla cómo es nuestra población acá en Chile. Y podemos ver que por lo menos el 12% de nuestra población es diabética, casi el 30% es hipertenso, sedentarismo es tan alto como el 86%, un tercio de la población es fumadora, y miren, el tercio de la población tiene problemas de peso, incluso obesidad marcada. Por lo tanto, no son ajenos a nuestra realidad estos factores de riesgo que acabo de mencionar. Eso sin contar otros factores que también nos pueden llevar en contra, digamos. Por ejemplo, se sabe que estos eventos coronarios son más frecuentes en el sexo masculino, a ciertas edades, especialmente la mujer también en la posmenopausia, pero como principal factor de riesgo se ha visto que es el antecedente de tener un familiar de primer grado, ya sea papá, mamá o hermano, que hayan tenido un infarto a edad joven. Y aquí uno le llama edad joven, menos de 55 años en el hombre y menos de 60, en este caso más que 65 en la mujer. Otros factores de riesgo son ciertos parámetros de laboratorio que son mucho más específicos y otro que es bastante común en nuestra población que es tener grasa en el hígado, que llamamos hígado graso. Cualquiera de estos factores son una alerta en que uno debiera tomar las precauciones para poder mantenerlos a raya. ¿Por qué se produce el infarto al corazón? ¿Qué tiene que ver el colesterol con el infarto? Miren, el 90% de los infartos, el mecanismo de producción es por un accidente de placa. ¿Qué quiere decir un accidente de placa? Este colesterol que les mencionaba recién que se acumula en la pared interna de las arterias, finalmente lo que va generando, como les decía, es un proceso inflamatorio local que lleva a que se acumule más colesterol dentro de las paredes de la arteria. Esto en algún momento, pensando que por el lumen arterial fluye sangre a alta velocidad, puede sufrir una erosión o una pequeña ruptura de este acúmulo de lípidos y el sistema va a tratar de manejar esta ruptura, esta herida. Por lo tanto, va a venir una serie de células, que en este caso son las plaquetas, y van a generar un gran trombo o coágulo. Este trombo es tan exagerado que puede llegar a ocluir el lumen de la arteria y ese es el principal mecanismo de los infartos. Se tapa el lumen de la arteria partiendo de una placa de colesterol por un trombo. Este proceso, donde se va acumulando esta cantidad de grasa de forma no correcta en las arterias, se llama aterosclerosis. Y esto ocurre en cualquier arteria de nuestro organismo, especialmente en las que son de calibre pequeño. Y estas se encuentran en el cerebro, en el corazón, en las piernas, en los riñones, y se va depositando estas placas, como aquí muestra el dibujo. Esta es una placa de ateroma real, una foto de anatomía patológica. Esto es un proceso que es dinámico, algunas placas se van soltando, otras van permaneciendo, es generalizado porque abarca cualquier arteria del cuerpo y es crónica. Una vez que empieza es muy difícil frenarlo. Acá hay unas fotos que les muestran la vida real cómo se ve esto. Cuando un paciente se somete a un estudio coronario invasivo, que en el fondo se llaman coronariografías, que es un catéter que se introduce a través de la muñeca,
el paciente despierto, uno puede ver en una pantalla cómo son las arterias coronarias del paciente. En este caso, esta es la arteria, tiene un medio de contraste dentro, por lo tanto esto debería tener un camino continuo acá. Pero si ven, acá hay una interrupción del camino. Las placas de colesterol no se reflejan en la imagen, por lo tanto acá hay una placa gigante de colesterol, que estas son las que después uno tiene que recurrir a distintas técnicas, en este caso de revascularización, que son los stents. Pero este paciente tiene una obstrucción coronaria. También hay otros métodos no invasivos que uno puede hacer para ver la presencia de placas en los pacientes, que son unos escáneres, que se llaman escáner coronario o angiotac coronario, y se ven de esta forma. Lo blanco son placas de colesterol. Estas son placas de colesterol. Todos estos puntos acá abajo también es una arteria que está muy, muy dañada, como muy irregular en sus bordes, y acá hay otra que tiene alta cantidad de placas de calcio. Esto es lo que finalmente uno puede ayudar en la precisión diagnóstica y ver cuál es la sugerencia y tratamiento que le puede decir al paciente. Y respecto a estas dislipidemias, ¿qué tan frecuentes son en nuestra población chilena? Altísimo. De hecho, acá están los rangos que uno encuentra que son altos para la población general, pero miren, el 50% de nuestra población, un poco más del 50% de nuestra población, tiene LDLs, que es de este colesterol malo, por sobre los niveles que uno debiera tener. Y a la vez, casi el 50, o sea, el 45% de la población tiene bajo el colesterol protector, que es el HDL. Por lo tanto, esta mezcla es totalmente desfavorable para la salud. ¿A qué nos lleva todo esto en la práctica? Aumenta nuestro riesgo de hacer infartos al corazón, aumenta nuestro riesgo de muerte súbita a nivel del cerebro, accidentes cerebrovasculares o más conocidos como infartos al cerebro, múltiples infartos vasculares que terminan en una demencia multiinfarto, y en las piernas, por ejemplo, empiezan síntomas como de cansancio al caminar, de calambres al caminar, que cuando uno se detiene a media marcha como que alivian. Eso se llama claudicación intermitente. Ese es un parámetro de alerta que uno debería consultar a un cirujano vascular para que evalúe en el fondo el sistema arterial. Otros pacientes se presentan con directamente una obstrucción arterial acá. La pierna se pone fría, se pone helada. Al principio duele, después ya uno no la siente. Incluso puede terminar en amputación. Por lo tanto, no es solo un problema del corazón. ¿El colesterol alto da síntomas? Generalmente no. Generalmente es una enfermedad que es asintomática y eso nos obliga a hacer un screening de forma activa. ¿Qué es esto? En buscar y evaluar el colesterol aunque no tengas alguna molestia física. No esperes tener síntomas. Solamente en caso de que los colesteroles sean muy, muy altos, como ocurre en algunas dislipidemias familiares o hipercolesterolemias familiares, que son las menos, pero que existen, uno puede ver depósitos de colesterol a nivel, por ejemplo, de los tendones, de acá de los pabellones auriculares, de las palmas, se llaman santomas. O puede haber unas placas amarillentas, medias blandas alrededor de los ojos, y esto también es una señal de colesteroles extremadamente altos. Y casos más sutiles, uno puede ver esta areola alrededor del iris del ojo, que es como blanquecina, media amarillenta. Uno suele ver esta areola en la gente mayor, que es una señal como más de senilidad, pero en una persona joven uno tiene que sospechar que hay un problema de colesterol de fondo. Por lo tanto, el screening, ¿qué es esto? Buscar. ¿Y cómo se busca? A través de un examen de sangre que es simple de hacer y que se llama perfil lipídico. El perfil lipídico uno debiera hacerlo, si es que no tiene antecedentes familiares y no tiene ningún factor de riesgo conocido, por lo menos a partir de los 18 años una primera toma. A los 18, si es que sale normal y no hay factores de riesgo involucrados, uno puede repetirlo cada 5 años. Distinto es si yo tengo historia familiar de colesterol alto, uno debiera adelantar ese control hasta incluso a la edad infante. Como también es distinto a que si yo tengo, independiente de mi edad, tengo factores de riesgo asociados. Eso no solamente me da la temporalidad de cuándo comenzar mis controles, sino que cada cuánto tengo que repetir este perfil lipídico. En general puede ser 1, 2 veces al año en los pacientes con riesgo, hasta cada 3 años en los pacientes con antecedentes con bajo riesgo,
a cada 5 años las personas que no tienen ni antecedentes ni factores de riesgo. Estos valores son los que uno va a encontrar en un perfil lipídico. Uno va a esperar que el colesterol total esté bajo 200, o que el colesterol del triglicérido esté bajo 150, y que el colesterol protector, este HDL, esté sobre 40 en los hombres o sobre 50 en la mujer. Pero ¿cuánto le exijo o cuánto trato de obtener de colesterol malo, que es este LDL, o de la relación de todos los colesteroles menos el bueno? Eso, que son los principales marcadores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular, va a depender del riesgo personal e individual. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es estimar el riesgo de cada persona. Y para eso podemos encontrar distintas tablas, unas más complejas que otras. En internet hay muchas que son bastante simples de realizar, incluso uno las puede hacer en domicilio. Hay un sinfín de calculadoras, apps para el teléfono que uno puede descargar y puede uno estimar su riesgo cardiovascular, pero finalmente esto nos va a llevar a la respuesta de si mi riesgo es bajo, o sea, menos del 10% de tener un evento de aquí a 10 años, intermedio, 10 a un 20%, o si tengo un alto riesgo de tener algún evento dentro de los próximos 10 años. Esto es cuando tienes un riesgo mayor al 20%. Y según eso, hay distintos objetivos que le vamos a pedir tanto al LDL como al colesterol no HDL, sin olvidar los otros parámetros que ya mencionamos. ¿Cómo logro esto? A través de múltiples intervenciones. Una de ellas es la dieta, otra de ellas es el ejercicio, otra de ellas pueden ser fármacos. Pero, ¿qué pasa en un paciente que tiene el perfil lipídico alterado, que no tenga muchos factores de riesgo, no tenga mucho antecedente familiar? Puede ser joven, puede ser delgado, o simplemente un paciente que te llame mucho la atención, que lo tenga tan raro o tan alto el perfil lipídico. En estos casos hay que sospechar que haya otra enfermedad de fondo que está haciendo que me suba el colesterol, que no sea un problema primario de estas proteínas transportadoras del metabolismo del colesterol, sino que sea una enfermedad de fondo. ¿Y qué tipo de enfermedades uno puede encontrar? Por ejemplo, el hipotiroidismo, especialmente cuando está muy descompensado, ser diabético, exceso de consumo de alcohol, enfermedades al hígado como la colestasia, problemas renales como el síndrome nefrótico, ser fumador, ser obeso. En algunos de estos casos uno puede identificar estas enfermedades y tratarlas. Y muchas veces incluso se normaliza el perfil lipídico al corregir la enfermedad de fondo. También contamos con fármacos, que el listado no es corto, es bastante amplio, que pudieran subir el colesterol. Estos deben ser consultados cada uno con su médico para poder orientarlos en cuanto a si se ajustan dosis o se cambian el tipo de fármaco, pero de todas maneras el aumento que generan no es un aumento tan significativo y no tiene una evidencia de que, aunque el colesterol por número vaya siendo un poco más alto, esté ligado a que aumenten tus eventos cardiovasculares. Pero otras veces nos toca encontrar pacientes que su colesterol alto se debe mucho a herencia, mucho a correlación familiar. Y esto uno puede decir que pudiera estar presente hasta en el 30% de los pacientes, que no son pocos. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando tengo niveles del colesterol LDL o este colesterol malo bastante altos, que por ejemplo sobre 190, sumado a un antecedente de un familiar de por lo menos primer grado, papá, hermanos, hijos, hermanos, que tengan un colesterol LDL en similares rangos. O en personas que tienen algún evento coronario a corta edad, como lo dijimos, hombre bajo 55, 50 años, mujer bajo 60 años. En esos pacientes tenemos que tener una alerta de manejarlos y estudiarlos de una forma un poco diferente. La base del tratamiento es conjunta. Depende mucho de lo que como paciente uno pueda modificar y mucho de lo que como médico te podamos sugerir. Fundamental es una dieta. Una dieta no siempre viene fácil de hacer, pero una dieta individualizada, en el fondo que sepamos bien cómo son los gustos del paciente, qué cosas son adaptables, cómo puedo modificarlo de una forma que él se motive a hacerlo y cambiarle los hábitos por unos más saludables. La dieta tiene que tener acoplado la baja de peso y realizar ejercicio.
Cada uno por sí solo tiene una potencia individual en el resultado del manejo del perfil lipídico, pero unir a estos tres genera una potencia que el resultado es mucho más favorable. Por lo tanto, esta tríada es fundamental. Hay dietas, que ya les voy a mencionar cuáles son algunas de ellas, que pueden incluso disminuir hasta un 30% el colesterol LDL. Bajar de peso, basta con bajar 5,5 kilos, va a aumentar mi colesterol bueno en 8 puntos. Eso es harto. Y realizar ejercicio menos de 25, 30 minutos de la semana, día por mes, o sea, de lunes a viernes, a 5 días a la semana, realizar entre 20 y 30 minutos, igual me va a aumentar el colesterol bueno en varios puntos, 7 puntos. ¿Cómo tiene que ser este cambio o modificación en los alimentos? Primero, tratar de preferir alimentos ricos en fibras. Por varias razones. Uno, las fibras tienen una capacidad de expandirse dentro del estómago, generando una sensación de plenitud gástrica. También mejoran el tránsito intestinal, por lo tanto, nos van a dar una sensación de estómago lleno y a la vez nos van a permitir una mejor digestión de nuestros alimentos. Que sea rica en frutas y verduras. A la vez, nueces. No solamente nueces como la nuez misma, sino que también pueden ser pistachos, almendra, estas como macadamias, avellanas, pero estamos hablando en cantidades prudentes. Por ejemplo, 30 gramos de almendra, 10 gramos de avellana, no una bolsa ni tampoco un abuso de ello. Otro que se recomienda son los granos o cereales, pero que sean estos granos enteros, no estos cereales procesados que uno ve en el supermercado de colores, que son bien azucarados, esos no son estos granos, tienen que ser los que son granos enteros. Y semillas en general, semillas de chía, todo eso contribuye a mantener un mejor equilibrio en mi alimentación. Incluir legumbres, son una buena fuente de proteína de origen vegetal, y también genera una saciedad bastante razonable. La clave, aparte de esto, es tratar de disminuir o comer muy poca carne, especialmente disminuir esas carnes que son ricas en grasas, como el cordero, el cerdo y embutidos. Tratar de ser, ojalá, menos del 7% de tu dieta que sean grasas saturadas. Por lo tanto, bajar mucho el consumo de carne y que sea moderado tu consumo de peces o pescados, digamos, y aves de corral. Por lo tanto, a nivel de estudios generalizados, mundiales, randomizados, que tengan evidencia al respecto, están estas dietas. Una es la dieta baja en trans, que dijimos al principio. La dieta vegetariana es una dieta que trae beneficios en cuanto a que tiene una reducción importante, o sea, casi total, en el fondo de lo que son productos cárneos, y tiene una rica dieta en productos vegetales y en productos, en fruta. Pero sí hay que tener la precaución de no caer en los extremos y no abandonar los otros grupos, como son las legumbres, las semillas, y las nueces y las fibras que acabamos de mencionar. La dieta mediterránea y la dieta DASH se asemejan mucho en que ambas predominan efectivamente las frutas, verduras, semillas, fibras. La DASH incorpora más las legumbres y permite un poquito más de licencia con las grasas saturadas, pero también en cantidad baja, mientras que la mediterránea prácticamente que las suprime. Todas estas dietas, incluyendo la dieta baja en hidrato de carbono, no son recomendables como en globo para todos los pacientes. Cada paciente tiene una dieta que le va a convenir y le va a ayudar más que otra. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo impacto en los distintos valores del perfil lipídico. El triglicérido, por ejemplo, estos triglicéridos, que pueden ser tanto adquiridos por la alimentación como también familiares, lo más frecuente es que sean adquiridos por la alimentación, responden muy bien a una dieta que sea baja en hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Las masas, las pastas, los azúcares, todo eso aumenta los triglicéridos. El alcohol, importante alza de triglicéridos en relación al consumo excesivo de alcohol. Y a la vez se beneficia una dieta que sea baja en calorías. Mientras que las dietas que anteriormente les mencioné, por ejemplo, la mediterránea, la DASH, por ejemplo, estas dietas tienen harta respuesta además el disminuir valores de LDL y colesterol total en nuestra sangre. ¿En qué se diferencian de las otras dietas que yo puedo encontrar en internet
que son múltiples, en que independiente lo que generen como baja de peso, lo relevante es que también tengan evidencia que esta baja de peso y esta modificación de los valores del perfil lipídico tengan impacto en la sobrevida, en el fondo en disminuir la mortalidad. Y estas que les estoy mencionando acá sí tienen un impacto confirmado. Entonces, el pilar es la dieta, ejercicio, bajar de peso, y en algunos pacientes se requiere un apoyo extra. Y el apoyo extra para lograr los objetivos de disminución de riesgo cardiovascular son el tratamiento farmacológico. Hay una amplia gama de medicamentos que uno puede sugerir dependiendo cuál es el colesterol que está alterado, cuál es el que uno quiere intervenir, pero voy a hablarles de las estatinas, que son las que tienen mayor potencia y mayores beneficios con menores rangos de mortalidad. Las estatinas, varios nombres al respecto, están la rosuvastatina, atorvastatina, pravastatina, simvastatina, lovastatina. Hay algunas que incluso, siendo usadas una vez al día en la noche de preferencia, logran reducir hasta el 55% del colesterol LDL y del colesterol total. Eso es enorme, es una gran potencia hipolipemiante. Pueden aumentar incluso hasta un 14% el colesterol HDL, que es este colesterol bueno que ayuda a eliminar el colesterol de nuestro cuerpo. Disminuye el riesgo de muerte súbita, especialmente en diabéticos, en un 50%. Y a la vez, independiente la edad, independiente el sexo, independiente los valores del LDL, a la población transversalmente hablando, puede disminuir el riesgo de infarto hasta en un 40%. Hasta ahora no hay ninguna droga o fármaco que se comercialice que tenga estos niveles de impacto en sobrevida. Mucha gente tiene o ha escuchado de algunos conocidos o ve en internet que algunos de estos medicamentos pueden tener consecuencias negativas y eso los guía un poco como a tratar de evitar los fármacos, pero ¿cuáles son realmente los efectos colaterales de estos medicamentos? La verdad son poco frecuentes, y no solamente son poco frecuentes, sino que a la vez, si se producen, se pueden ajustar los fármacos por otro de otra familia, y estos síntomas van a desaparecer. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, puede dar un poco de dolor de cabeza, un poco de intolerancia gástrica, pueden dar algunas picazones o manchas en la piel que son transitorias, sensación de hormigueo, o se pueden alterar transitoriamente también las pruebas hepáticas. Todas estas cosas son reversibles y en realidad son leves en intensidad. Pero uno siempre se acuerda de las más complicadas y que suelen ser mucho más infrecuentes aún, que son dolores musculares. Estos dolores musculares, en relación a las estatinas, por ejemplo, no son más frecuentes que el 2% de la población que las consume. Considerando que es harta la población que los consume, en realidad es poco probable que las vayamos a ver muy seguido. Pero cuando ocurren, también existe la alternativa de cambiar el fármaco, cambiar las dosis y ajustarlo para que en el fondo estos dolores musculares vayan desapareciendo. Muy rara vez llegamos al punto de que sea un motivo para suspender terapia. Generalmente se llega a un ajuste. Otras personas pueden quejarse de que sienten los músculos un poco más débiles. También es bajo, un 0,5% y también es reversible. Y mucho más raro aún es la rhabdomiolisis, que es una lesión a nivel del músculo estriado, que están en las piernas, los brazos, y que generan no solamente liberación de sustancias que pueden afectar a los riñones y que a la vez generan dolor muscular, sino que generan como unos síndromes un poquito más complejos, pero esto se da más que nada con otros medicamentos que ya están fuera del mercado, ya los retiraron del mercado. Y con esos medicamentos eran tan raros como el 0,01% de prevalencia. Así que, por lo tanto, se puede decir que los medicamentos para bajar el colesterol son medicamentos seguros. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta inicial, ¿por qué debo controlar mi colesterol? Porque es uno de los factores de riesgo que se asocian fuertemente a infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular sistémica, como lo que vimos de las piernas, por ejemplo, de la aorta también. En la mayoría de las personas, tener colesterol alto es completamente asintomático. Su tratamiento, tanto en pacientes con o sin infarto previo e independiente de la edad, tiene impacto directo en mejorar la sobrevida. Y a la vez tiene efectos pleiotrópicos. ¿A qué se refiere esto? Que tienen efectos que van mucho más allá de la capacidad de disminuir
los colesteroles en el perfil lipídico, sino que a la vez tienen efectos antiinflamatorios y otro tipo de efectos en paralelo que ayuda a que todo este sistema que se empezó a alterar con el depósito inicial de colesterol en las arterias se pueda ir de alguna manera controlando y no sea tan catastrófico y progresivo. Todo esto va a llevar a una reducción del riesgo cardiovascular final, lo que todos queremos, disminución de los eventos cardiovasculares. A veces existe un componente que es hereditario y que diagnosticado a tiempo permite tomar medidas para evitar infartos y muertes súbitas, especialmente en personas que son jóvenes. Y la terapia farmacológica es segura y sus efectos colaterales son infrecuentes. Así que los invito a ser un poco más proactivos en lo que sea el control y screening de sus colesteroles y del resto de los factores de riesgo. Recuerden que agosto es el mes del corazón. Muchas gracias. Así que ya acabamos la charla. Muchas gracias por su asistencia. Los invito a seguir conectados en esta serie de publicaciones que se están haciendo a través del Centro de Extensión. Todas sus dudas son muy interesantes y me doy por pagada si por lo menos se hacen un perfil lipídico al año. Muchas gracias.